Mi esposa me dejó porque mi sueldo era muy bajo, pero cuando su nuevo esposo la arruinó, vino a buscarme, y la recibí con una gran sorpresa. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan drástico en tan poco tiempo. Siempre había sido una persona estable, alguien que creía en la construcción de una relación basada en el amor, el respeto y el esfuerzo conjunto. Desde el primer día que estuve con mi esposa, creí firmemente que nuestro matrimonio se basaba en esos principios, en esa promesa tácita de que, sin importar lo que pasara, estaríamos el uno para el otro. Durante años, me aferré a esa idea, a la ilusión de que éramos un equipo, que luchábamos juntos contra la adversidad. Que cada obstáculo que aparecía en nuestro camino era solo una prueba más de nuestra fortaleza como pareja. Pero la realidad siempre encuentra la forma de imponerse sobre las ilusiones. A veces, las personas no son lo que creemos que son, y otras, simplemente cambian. No sé exactamente en qué momento ella dejó de verme como su compañero y empezó a considerarme una carga, un estorbo, un escalón insuficiente para alcanzar la vida que realmente deseaba. Tal vez había señales que simplemente no quise ver, momentos en los que la impaciencia en su voz, la frustración en su mirada o los comentarios hirientes disfrazados de bromas eran pistas de que algo en su interior se estaba transformando. Al principio, eran cosas pequeñas, insignificantes en apariencia. Me decía que tenía que esforzarme más en el trabajo, que no podía conformarme con lo que ganaba, que la vida era corta y que deberíamos aspirar a más. No lo tomé como una crítica, sino como una motivación. ¿No es eso lo que hace una pareja? Apoyarse, impulsarse mutuamente a ser mejores. Yo la escuchaba y asentía, diciéndome a mí mismo que tenía razón, que tal vez debía intentar conseguir un ascenso, buscar oportunidades, expandir mis horizontes. Pero conforme pasaban los meses, sus palabras dejaron de ser sugerencias bien intencionadas y se convirtieron en exigencias disfrazadas de preocupación. Un día, mientras cenábamos en casa, mencioné que mi jefe estaba considerando hacer cambios en la empresa y que tal vez habría oportunidades de ascender. Esperaba verla emocionada por mí, que me dijera que confiaba en mis capacidades, que estaba segura de que lograría cualquier cosa que me propusiera. Pero en lugar de eso, se limitó a suspirar, a mover la cabeza de un lado a otro y a decir con un tono de fastidio que no entendía por qué no ponía más empeño en asegurarme un mejor futuro para los dos. Me desconcertó su reacción, pero lo dejé pasar. No debería haberlo hecho. Con el tiempo, sus palabras se volvieron más frías, más hirientes, hasta que un día dejó de disimular y me dijo sin rodeos que no podía seguir con alguien que no estuviera a la altura de sus expectativas. No había gritos, no hubo una gran discusión ni lágrimas derramadas. Su voz era firme, casi indiferente, como si ya hubiera tomado la decisión desde hacía tiempo y solo estuviera esperando el momento adecuado para comunicármelo. Me dijo que lo había pensado mucho, que lo había intentado, pero que simplemente no podía resignarse a vivir con alguien cuyo sueldo no le permitiera acceder a la vida que siempre había querido. Me quedé en silencio, sintiendo cómo sus palabras caían sobre mí como una losa de concreto. Durante años, había trabajado sin descanso, tratando de darle estabilidad, asegurándome de que nunca le faltara nada, confiando en que lo que construíamos juntos valía más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Y sin embargo, ahí estaba ella, mirándome con esa mezcla de decepción y determinación, dejándome claro que no había amor suficiente en el mundo que pudiera compensar lo que, en sus ojos, era mi mayor defecto. Mi falta de éxito financiero. Se fue apenas unos días después, llevándose solo lo que le importaba. No intentó pelear por la casa ni por las cosas materiales que habíamos acumulado con los años, porque en realidad, la mayoría de ellas habían sido compradas con mi dinero. Fue casi gracioso, en un sentido irónico y cruel, que después de decirme que no ganaba lo suficiente para ella, se fuera sin siquiera reclamar una parte de lo que habíamos construido juntos. Como si lo que realmente le importaba no fueran las cosas, sino la posibilidad de obtener algo mejor en otra parte. No tardó mucho en encontrarlo. Apenas unos meses después, supe que estaba con alguien más, un hombre que, según decían nuestros conocidos en común, era todo lo que ella quería. Un empresario con dinero, alguien que podía darle los lujos con los que siempre había soñado, los viajes, los restaurantes caros, la vida de ensueño que yo, en su mente,
nunca podría haberle dado. Me enteré de su boda a través de redes sociales. No me molesté en buscarla, simplemente apareció en mi feed, como una burla del destino. Ahí estaba ella, vestida de blanco, sonriendo con la felicidad radiante de alguien que cree haber ganado la lotería. No sé qué sentí en ese momento. No era solo dolor. No era solo rabia. Era algo más profundo, más pesado, una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. Pero con el tiempo, aprendí a dejarlo ir. Aprendí a aceptar que algunas personas no están destinadas a quedarse en tu vida, y que, aunque duela, es mejor perderlas antes de que puedan seguir haciéndote daño. Y entonces, cuando ya la había borrado de mi mente, cuando mi vida empezaba a tomar un nuevo rumbo, cuando finalmente sentía que estaba en paz con todo lo que había sucedido, ella volvió. Su mensaje apareció en mi bandeja de entrada una tarde cualquiera, como un fantasma del pasado que regresaba para atormentarme. Decía que necesitaba hablar conmigo, que las cosas no habían salido como esperaba, que había cometido un error y que ahora entendía lo que realmente importaba. Su tono no era arrogante, no era el de la mujer que una vez me miró con desprecio mientras me decía que mi sueldo no era suficiente. No. Esta vez, su voz escrita estaba impregnada de desesperación. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como una extraña calma se apoderaba de mí. Durante mucho tiempo, había soñado con este momento, con la posibilidad de que se diera cuenta de lo que perdió, de que comprendiera que no todo en la vida se mide en términos de dinero. Y ahora, aquí estaba, pidiéndome una oportunidad, creyendo que yo, después de todo lo que me hizo, la recibiría con los brazos abiertos. Pero lo que ella no sabía era que yo ya no era el mismo hombre que dejó atrás. Y que esta vez, el que tenía el control era yo. Actualización 1. Pasaron varios días desde que recibí su mensaje y, aunque todo en mí me pedía ignorarlo, dejarlo pasar como un eco lejano de un pasado que ya no significaba nada. La verdad era que no podía simplemente deshacerme de la sensación de oportunidad que aquello representaba. No se trataba de nostalgia, ni de la falsa ilusión de que aún quedaba algo entre nosotros. No. Se trataba de justicia. Porque después de todo lo que me hizo, después de la humillación, del desprecio, de las palabras frías con las que me dejó atrás como si fuera un error en su vida, ahora venía a buscarme como si yo fuera su último recurso. Su salvación cuando todo lo demás se derrumbó. Y yo no era un hombre vengativo por naturaleza, nunca lo había sido, pero había algo en la manera en que su mensaje estaba escrito, en el tono lastimero, en la súplica disfrazada de arrepentimiento, que me hizo sentir que este era mi momento. Esperé un poco más antes de responder. No porque dudara, sino porque quería que sintiera la incertidumbre, la ansiedad de no saber si recibiría respuesta. Sabía que, en el estado en el que se encontraba, cada minuto de silencio era una tortura, una prueba de que tal vez ya no tenía poder sobre mí. Y eso, en sí mismo, era una pequeña victoria. Finalmente, después de unos días, le respondí con la calma y la dulzura de alguien que aún guarda un resquicio de cariño, aunque en mi interior cada palabra estuviera calculada con precisión quirúrgica. Le dije que me sorprendía verla escribiéndome después de tanto tiempo, que esperaba que estuviera bien y que, aunque todo terminó entre nosotros de una forma inesperada, no guardaba rencor. Le dije que tal vez podíamos hablar, ponernos al día, ver qué había sido de nuestras vidas. Su respuesta no tardó en llegar. Casi podía imaginarla aferrada a su teléfono, esperando mi mensaje con impaciencia, temerosa de que el tiempo la condenara al olvido definitivo. Me dijo que sí, que le encantaría verme, que había muchas cosas que necesitaba decirme en persona. Me propuso encontrarnos en un café tranquilo, uno de los que solíamos visitar cuando aún estábamos juntos, como si el lugar tuviera el poder de evocar recuerdos que jugaran a su favor. Acepté sin objeción, fingiendo que la idea de verla no me producía otra cosa más que simple curiosidad. El día del encuentro llegó con un clima gris, uno de esos días en los que el cielo parece estar a punto de desplomarse, pero se contiene, creando una tensión en el aire que se siente en la piel. Me vestí con cuidado, no porque quisiera impresionarla, sino porque quería proyectar exactamente lo que ella no esperaba: confianza, seguridad, estabilidad.
Quería que al verme se diera cuenta de que el hombre que dejó atrás ya no existía, que en su lugar había alguien que había encontrado su propio camino sin ella. Cuando llegué al café, ella ya estaba ahí, sentada en una de las mesas junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre la mesa y una mirada perdida que se iluminó en cuanto me vio entrar. Me acerqué con calma, sin prisa, disfrutando el momento de verla reaccionar, de observar cómo escaneaba mi rostro en busca de alguna señal de rencor o resentimiento, y al no encontrarla, se relajaba ligeramente, como si eso le diera permiso de seguir adelante con su plan. Me saludó con una sonrisa temblorosa, una que intentaba transmitir calidez, pero que estaba cargada de nerviosismo. Me senté frente a ella y, antes de que pudiera empezar con su discurso ensayado, pedí un café, tomándome mi tiempo, haciendo que sintiera cada segundo de espera como una eternidad. Finalmente, cuando ya no pudo contenerse más, empezó a hablar. Dijo que había cometido muchos errores, que en su momento pensó que estaba haciendo lo mejor para su vida, pero que ahora entendía que se había equivocado. Me dijo que cuando me dejó, estaba cegada por una idea superficial del éxito, que pensó que el dinero era lo único que importaba, pero que con el tiempo se dio cuenta de que nada de eso tenía sentido si no había amor. Si no había alguien con quien compartirlo. Hizo una pausa, esperando tal vez que yo le diera alguna señal de compasión, pero permanecí en silencio, escuchando, dejándola ahogarse en sus propias palabras. Después de unos segundos, continuó. Me dijo que su matrimonio no fue lo que esperaba, que su nuevo esposo, el hombre que supuestamente le daría todo lo que siempre quiso, resultó ser un desastre. Que al principio todo era lujos, viajes y regalos costosos, pero que poco a poco empezó a notar que había cosas que no cuadraban. Que él era inestable, que tomaba riesgos absurdos con su dinero, que hacía inversiones sin sentido que terminaron por arruinarlo. Y cuando todo se desplomó, cuando ya no había más dinero, él simplemente la dejó a su suerte, sin un centavo, sin un lugar al que ir, sin nadie en quien apoyarse. Hizo otra pausa, esta vez con los ojos llenos de lágrimas contenidas, tratando de medir mi reacción. Me dijo que en ese momento entendió lo que había perdido, que se dio cuenta de que yo siempre había sido el único que realmente la había amado, que se arrepentía de no haberlo visto antes. Que si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. Me miró fijamente, esperando una respuesta, una señal de que sus palabras habían surtido efecto. Y en ese instante, sentí una satisfacción indescriptible. Porque por primera vez, yo tenía el control. Ya no era el hombre que ella dejó atrás, el que se quedó solo preguntándose qué hizo mal. Ahora era el que tenía el poder de decidir qué pasaría a continuación. Le tomé la mano con suavidad, sintiendo cómo su respiración se agitaba ante el contacto. Le dije que entendía lo que me estaba diciendo, que no podía imaginar lo difícil que debía haber sido para ella todo lo que había pasado. Que siempre la había querido, que nunca la había olvidado del todo. Vi el alivio en su rostro, la pequeña chispa de esperanza que se encendía en su mirada, creyendo que su plan estaba funcionando. Pero lo que ella no sabía era que todo esto apenas estaba comenzando. Actualización 2. El juego había comenzado. Desde el momento en que supe que la desesperación la había traído de vuelta, supe que tenía que manejar la situación con la precisión de un cirujano. No podía apresurarme, no podía dejar que mis verdaderas intenciones se reflejaran en mis acciones. Todo tenía que parecer genuino, natural, como si realmente estuviera considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad. Era esencial que ella creyera que tenía el control de la situación, que se sintiera segura en su mentira, en la ilusión de que yo aún la amaba lo suficiente como para ignorar todo lo que me había hecho. Durante las siguientes semanas, tejí la red con cuidado. No podía simplemente aceptarla de vuelta de inmediato, tenía que hacer que el proceso pareciera auténtico. Empecé respondiendo sus mensajes con mesura, permitiendo que la comunicación fluyera, pero sin apresurarme. La hice esperar, dejándola en un estado constante de incertidumbre, permitiendo que su necesidad de sentirse nuevamente aceptada creciera con cada día que pasaba. Le di lo justo para mantenerla esperanzada, pero no lo suficiente como para que se sintiera completamente segura. Cuando nos volvimos a ver después de nuestro primer encuentro en el café, la llevé a un parque tranquilo,
un lugar donde solíamos caminar juntos en las tardes cuando aún estábamos casados. Quería que la nostalgia hiciera su trabajo, que cada rincón del lugar le recordara lo que alguna vez tuvo y lo que ahora, con desesperación, intentaba recuperar. Mientras caminábamos, ella hablaba con más confianza, sintiéndose cada vez más cómoda en la idea de que me estaba convenciendo. Me contaba sobre los errores de su exmarido, sobre cómo había confiado ciegamente en él solo para darse cuenta demasiado tarde de que no era el hombre que pensó que era. Decía que al principio todo parecía perfecto, que él le prometió un mundo lleno de comodidades y estabilidad, pero que conforme pasaba el tiempo, empezó a notar su arrogancia. Su forma de tratar a los demás como si fueran desechables, su manera de derrochar dinero sin preocuparse por el futuro. Cada palabra que salía de su boca era una confesión disfrazada de arrepentimiento. En el fondo, lo que realmente decía era que nunca se preocupó por el tipo de persona con la que estaba, solo le importaba lo que podía obtener de él. No veía a su exmarido como un compañero, como un ser humano con defectos y virtudes, sino como un proveedor, como un cajero automático con piernas. Y cuando ese cajero automático dejó de dispensar dinero, lo único que pudo hacer fue huir. Pero ahora estaba aquí, caminando a mi lado, intentando rehacer la historia para encajarla en un relato donde ella no era la villana, sino la víctima de una mala decisión. Quería que creyera que yo estaba cayendo en su juego, que su regreso a mi vida era una cuestión de destino, una segunda oportunidad que la vida nos estaba dando. Así que la dejé hablar, asentí en los momentos adecuados, incluso sostuve su mano en un gesto calculado para reforzar su ilusión. Conforme pasaban los días, empecé a introducir pequeños gestos de reconciliación. La invité a cenar a mi casa, preparando uno de sus platillos favoritos, el mismo que solía cocinarle en nuestros aniversarios. Observé cómo sus ojos se iluminaban al ver la mesa puesta, cómo la emoción de la familiaridad le daba la falsa seguridad de que su plan estaba funcionando. Durante la cena, me confesó que había pasado noches enteras pensando en nosotros, en lo que dejó atrás, en cómo había arruinado todo por una ambición ciega. Me dijo que se arrepentía de haberme hecho daño, que si pudiera cambiar el pasado lo haría sin dudarlo. Me miró fijamente, esperando ver en mi rostro una respuesta emocional, un indicio de que sus palabras estaban perforando mi corazón. No sabía que en mi interior solo había calma, porque yo era el que controlaba el juego. Le respondí con una sonrisa melancólica, diciéndole que el tiempo cambia muchas cosas, pero que los sentimientos no desaparecen tan fácilmente. Me incliné un poco hacia ella, lo suficiente como para que sintiera la cercanía, para que su mente empezara a creer que todo estaba encaminándose a donde quería. Y entonces, justo en el momento en que su confianza estaba en su punto más alto, cuando ella creía que la puerta de mi vida se estaba abriendo nuevamente para ella, le propuse que se quedara unos días en mi casa. Le dije que sabía que estaba pasando por un momento difícil, que no tenía a dónde ir y que yo no podía verla sufrir de esa manera. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio, porque para ella, ese gesto significaba que finalmente la había perdonado, que su plan había funcionado. Lo que no sabía era que, en el instante en que cruzara la puerta de mi casa con sus maletas, su destino ya estaría sellado. Actualización 3. Pasaron los días y ella se fue instalando en mi casa poco a poco, creyendo que su regreso era una transición natural, una consecuencia lógica de nuestra supuesta reconciliación. Era fascinante observar cómo, con cada pequeña concesión de mi parte, su seguridad crecía, cómo sus movimientos se volvían más despreocupados, como si realmente creyera que había logrado volver a mi vida sin esfuerzo. Sin consecuencias, sin enfrentar de verdad el peso de sus decisiones. La primera noche que pasó en la casa, noté su mirada recorriendo las habitaciones, reconociendo los espacios como si aún le pertenecieran. Había algo casi nostálgico en su expresión, una mezcla de alivio y posesión, como si internamente se estuviera diciendo a sí misma que todo había vuelto a la normalidad. Yo, por mi parte, mantuve la calma, asegurándome de que no hubiera ningún cambio en mi comportamiento que pudiera hacerla sospechar que todo formaba parte de algo mucho más grande. Me mostré comprensivo, atento, incluso cariñoso en ciertos momentos, permitiendo que su confianza se fortaleciera hasta el punto en que creyó que realmente la estaba perdonando. Era un juego de paciencia, un acto en el que cada palabra, cada gesto, cada silencio tenía un propósito.
Sabía que mientras ella sintiera que estaba ganando, bajaría la guardia, y cuando eso pasara, sería el momento exacto en el que todo caería sobre ella como una avalancha imparable. A medida que pasaban los días, ella comenzó a comportarse como si nunca se hubiera ido. Se levantaba temprano, preparaba café en la misma cafetera que dejó atrás cuando decidió que yo no era suficiente para ella. Se paseaba por la casa con la familiaridad de quien cree que ha sido aceptada de nuevo sin condiciones. Pero lo que más me llamó la atención fue la rapidez con la que intentó retomar un papel de control sobre mi vida. Al principio, eran cosas pequeñas, comentarios sobre cómo organizaba mis cosas, sugerencias sobre cómo podría mejorar ciertos aspectos de la casa, pequeñas observaciones que insinuaban que, de alguna manera, su regreso también significaba recuperar cierta autoridad sobre mí. Yo no respondía, solo asentía con una sonrisa, dejándola creer que todo iba según su plan. Pero lo que ella no sabía era que, en esos mismos días en los que se sentía cómoda en su falsa seguridad, yo me estaba asegurando de que cada pieza de mi venganza estuviera en su lugar. No podía simplemente esperar a que todo cayera por su propio peso. No. Tenía que hacer que la caída fuera tan brutal como lo había sido para mí cuando me dejó. Así que, mientras ella se instalaba en la casa creyendo que estaba reconstruyendo su vida conmigo, yo me encargaba de afinar los últimos detalles de su ruina. Uno de los elementos más importantes de mi plan era el contacto que había establecido con su exmarido. No fue difícil encontrarlo, después de todo, el círculo de personas que conocíamos en común todavía se mantenía, y con un poco de insistencia, conseguí su número. No me tomó mucho tiempo convencerlo de hablar conmigo, porque al igual que yo, él también tenía su propio resentimiento acumulado. Su historia no era tan diferente a la mía, con la única diferencia de que su caída fue más estrepitosa. Me contó que, en el inicio de su relación con ella, se sintió como el hombre más afortunado del mundo, que todo parecía perfecto. Hasta que empezó a notar que el interés de ella por él solo existía en la medida en la que podía proporcionarle la vida que quería. Le dijo que lo amaba, que era el hombre de sus sueños, pero cuando los problemas financieros comenzaron, cuando las inversiones fallaron y el dinero dejó de fluir como antes, su actitud cambió. Se volvió distante, impaciente, fría. Lo mismo que me pasó a mí, solo que en su caso, el golpe fue más fuerte, porque no solo lo dejó, sino que se aseguró de llevarse lo poco que le quedaba antes de abandonarlo. Cuando le conté que había vuelto a buscarme, que intentaba regresar a mi vida con el mismo discurso de arrepentimiento con el que cegaramente había intentado manipularlo a él, su reacción fue una mezcla de risa amarga y furia contenida. Dijo que no le sorprendía en absoluto, que siempre había sabido que, en cuanto se quedara sin opciones, intentaría volver a encontrar un refugio en alguien que aún pudiera darle estabilidad. Le pregunté si tenía pruebas de todo lo que había hecho, si había algo que pudiera usar para asegurarme de que su caída fuera definitiva. Me dijo que sí. Que tenía correos, mensajes, documentos, todo lo que demostraba que ella no solo lo había abandonado, sino que lo había usado de la misma manera en que intentó usarme a mí. Eso era todo lo que necesitaba. Una noche, cuando ella ya estaba completamente instalada en la casa, le propuse salir a cenar. Quería que el golpe fuera en un momento en el que se sintiera completamente segura de su victoria. La llevé a un restaurante elegante, uno de esos lugares que solíamos visitar en ocasiones especiales, y vi cómo sus ojos brillaban al ver la decoración, cómo su sonrisa se ensanchaba al creer que esto era la prueba definitiva de que la había aceptado de nuevo en mi vida. Durante la cena, la conversación fue ligera, sin tensiones. Ella se sentía relajada, cómoda, creyendo que todo estaba saliendo a la perfección. Me habló de planes, de cómo podríamos reconstruir nuestra relación, de cómo ahora entendía lo que realmente importaba. Dijo que había aprendido la lección, que todo lo que había pasado le había servido para darse cuenta de que la estabilidad emocional era más valiosa que el dinero. La dejé hablar. La dejé construir su castillo de ilusiones, sabiendo que en pocos minutos lo iba a destruir. Cuando terminamos de cenar, le tomé la mano con suavidad, mirándola con una expresión que ella interpretó como ternura. Le dije que había algo que tenía que contarle, que había algo que debía saber antes de que siguiéramos adelante con esto.
Su rostro se tornó expectante, como si estuviera esperando una confesión emocional, algo que reafirmara la idea de que todo estaba saliendo según su plan. Saqué mi teléfono del bolsillo y busqué la conversación que había tenido con su exmarido. Lo puse sobre la mesa, deslizando la pantalla hacia ella, asegurándome de que viera cada mensaje, cada prueba de que sabía exactamente quién era y lo que había hecho. Su expresión cambió en un instante. Primero fue confusión, luego incredulidad, y finalmente, el terror absoluto al darse cuenta de que no tenía escapatoria. Me incliné ligeramente hacia adelante y con voz tranquila, le dije que ya sabía todo. Que sabía lo que había hecho con su exmarido, cómo lo había destruido igual que intentó destruirme a mí. Que todo este tiempo, cada gesto, cada palabra, cada falsa muestra de cariño, había sido solo una estrategia para llevarla justo a este momento. Y que ahora, era su turno de sentir lo que era perderlo todo. El color desapareció de su rostro. Su respiración se volvió errática, sus manos temblaban sobre la mesa, y por primera vez, vi en sus ojos algo que nunca antes había visto, miedo genuino. Porque en ese momento entendió que el juego no lo estaba controlando ella. Y que esta vez, no había ninguna salida. Actualización 4. Los minutos que siguieron a mi revelación fueron una lenta y meticulosa caída libre para ella. No se movió al principio, como si su cuerpo se negara a reaccionar ante la magnitud de lo que acababa de escuchar. Su rostro estaba congelado en una expresión de incredulidad absoluta, sus ojos fijos en la pantalla de mi teléfono, repasando una y otra vez las palabras que confirmaban lo que hasta ese momento no había sospechado. Que todo, desde el primer mensaje que me envió hasta esa cena en la que pensó que había ganado, había sido parte de algo mucho más grande que ella jamás habría imaginado. No sabía qué decir. Abrió la boca una vez, pero ninguna palabra salió de ella. La cerró, parpadeó varias veces como si intentara despertar de una pesadilla y luego, lentamente, me miró con el pánico reflejado en cada rasgo de su rostro. Le sostuve la mirada con una calma absoluta. No sentía ninguna necesidad de apresurarla. Quería que procesara cada detalle, que su mente se hundiera en la comprensión total de que la posición de poder en la que creyó estar nunca existió, que su regreso a mi vida no fue su triunfo, sino el camino meticulosamente diseñado para llevarla al punto exacto en el que yo la quería. Respiró hondo y, por un instante, pensé que intentaría recuperar la compostura, que apelaría a su astucia para inventar una mentira más, para negar lo innegable, para intentar salvarse de lo que inevitablemente venía. Pero no pudo. Todo lo que tenía, toda la seguridad con la que había llegado esa noche, se desmoronó ante sus ojos, y lo único que quedó fue una desesperación cruda, absoluta, implacable. Su voz salió quebrada cuando finalmente habló. Me preguntó qué significaba todo esto, si de verdad la había hecho pasar por todo este tiempo creyendo que la estaba perdonando solo para llevarla hasta ese punto. Dijo que no entendía cómo podía haberle hecho algo así, que pensaba que aún la quería, que nuestras conversaciones, nuestras cenas, todo lo que habíamos compartido en esas semanas, habían sido reales. Se aferró a esa idea con una fragilidad evidente, como si al decirlo en voz alta pudiera convertirlo en verdad. Pero yo solo la observé con una leve sonrisa antes de responderle con la frialdad que había contenido durante todo este tiempo. Le dije que, efectivamente, todo lo que creía que era una segunda oportunidad, todo lo que pensó que era mi manera de demostrarle que aún sentía algo por ella, no había sido más que una ilusión. Una cuidadosamente elaborada para hacerle sentir que tenía el control, para hacerla bajar la guardia, para asegurarme de que el golpe final fuera lo más devastador posible. La vi desmoronarse frente a mí. No de una manera exagerada ni dramática, sino con una derrota lenta y progresiva. Sus hombros se desplomaron, sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener, sus manos temblaron ligeramente antes de apretarlas en puño sobre su regazo. Se estaba aferrando a los restos de su orgullo, intentando encontrar una salida, un argumento, cualquier cosa que pudiera darle una ventaja. Pero no había nada. Lo sabía. Y lo peor de todo es que también sabía que yo había disfrutado cada segundo de su caída. No le di tiempo para reponerse. Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta y lo coloqué sobre la mesa frente a ella con un gesto calculadamente casual. Ella dudó antes de tomarlo,
como si ya supiera que lo que había dentro solo haría que su situación empeorara aún más. Lo abrió con manos temblorosas y, al ver el contenido, dejó escapar un jadeo entrecortado. Eran documentos legales. Una demanda. No solo tenía pruebas de lo que le hizo a su exmarido, sino que también tenía evidencia de lo que me hizo a mí. Durante nuestra relación, ella tomó dinero de nuestra cuenta conjunta sin que yo lo supiera, cantidades pequeñas al principio, pero suficientes para acumular una cifra considerable con el tiempo. No me importó en su momento porque confiaba en ella, porque nunca pensé que fuera necesario cuestionar a la persona con la que compartía mi vida. Pero después de lo que pasó, después de la manera en que me dejó, empecé a analizar todo con otros ojos. Revisé estados de cuenta, transacciones, movimientos bancarios, y encontré cada una de las veces en las que tomó algo sin decirme. Ella levantó la vista del sobre con un terror absoluto en sus ojos. Me dijo que no podía hacerle esto, que no tenía dinero, que si la demandaba no tendría manera de pagarme. Su voz temblaba, su respiración era agitada, su desesperación evidente. Pero eso solo hizo que todo fuera aún más satisfactorio. Me incliné un poco más sobre la mesa y, con la voz más tranquila que pude, le dije que ese ya no era mi problema. Que ella tomó su decisión cuando creyó que yo no era suficiente para ella, cuando pensó que podía desecharme sin consecuencias. Y que ahora, era el momento de que enfrentara esas consecuencias en su totalidad. Se quedó en silencio. Sus lágrimas comenzaron a caer en silencio, pero no había rabia en su mirada, no había indignación. Solo miedo. Miedo a lo que vendría después, a lo que significaba haber perdido todas sus cartas, a la posibilidad de que no hubiera escapatoria. Me preguntó si realmente iba a hacerlo, si en verdad estaba dispuesto a destruirla de esa manera. Y le respondí sin dudarlo, sí. Porque ella lo hizo primero. Porque ella me enseñó que no todas las heridas sanan con el tiempo, que algunas necesitan ser cobradas con la misma intensidad con la que fueron infligidas. Me levanté de la mesa, tomé mi chaqueta con calma y me preparé para irme. Ella no se movió, no intentó detenerme, no suplicó más. Sabía que no serviría de nada. Cuando me alejé, sentí su mirada clavada en mi espalda, pero no me detuve. Ya no tenía poder sobre mí. Esa noche, dormí mejor que nunca. Porque después de tanto tiempo, después de todo lo que me hizo, después de la humillación, del dolor, de los meses de dudas y de preguntas sin respuesta, finalmente me sentía libre. Y lo mejor de todo era que la verdadera pesadilla para ella apenas estaba comenzando. Actualización final. El silencio que siguió a esa noche fue absoluto. No recibí llamadas, ni mensajes, ni intentos desesperados por arreglar lo que ya no tenía solución. No era difícil imaginar que, al salir de aquel restaurante, ella había comprendido la gravedad de la situación en la que se encontraba. Ya no tenía cartas que jugar, ni palabras que pudieran cambiar el curso de lo que estaba por venir. Lo supe porque en los días siguientes, mientras la demanda avanzaba por los canales legales correspondientes, su reacción fue la de alguien que finalmente entendía que no había salida. La noticia de su caída comenzó a esparcirse poco a poco, como una mancha de tinta filtrándose en un lienzo limpio. En los círculos que alguna vez compartimos, la historia se contaba en susurros y con una mezcla de incredulidad y morbo. No fue difícil para muchos conectar los puntos. La mujer que alguna vez se jactó de haber encontrado un mejor camino ahora se encontraba atrapada en la peor de sus pesadillas. Lo supe porque, aunque nunca fui el tipo de persona que se interesara por los chismes, hubo quienes sintieron la necesidad de mantenerme informado. Amigos en común, conocidos que alguna vez nos vieron juntos, personas que todavía recordaban los días en los que ella parecía tenerlo todo bajo control. Un amigo me contó que la habían visto en casa de un familiar lejano, una tía con la que nunca tuvo una relación cercana pero que, ante la desesperación, fue su única opción cuando ya no tenía a dónde ir. Me dijo que la mujer había cambiado, que el brillo de autosuficiencia con el que siempre se había conducido se había desvanecido por completo. No tenía empleo, porque después de lo que hizo con su exmarido y lo que ahora enfrentaba conmigo, su reputación estaba manchada, y en los círculos en los que solía moverse, nadie estaba dispuesto a arriesgarse a confiar en alguien con su historial. Fue entonces cuando llegaron los intentos de contacto.
No fueron súplicas directas, ni peticiones de clemencia. Al principio, solo fueron mensajes vagos, escritos con el tono calculado de quien todavía intenta mantener una mínima dignidad. Me preguntó si podíamos hablar, si podía explicarme su situación, como si todavía quedara algo que pudiera decir para cambiar lo inevitable. No respondí. Los mensajes se hicieron más insistentes conforme los días pasaban. Pasó de intentar justificarse a simplemente pedirme que reconsiderara la demanda, que no tenía cómo pagar lo que debía, que si seguía adelante con esto la dejaría sin nada. Dijo que entendía que cometió errores, que se arrepentía, que no había querido hacerme daño, que el tiempo le había enseñado lo que realmente importaba. Me habló de los días que pasó sin saber qué hacer, de las noches en las que no podía dormir, de la incertidumbre de no saber cómo iba a salir adelante. Pero lo único que pensé al leer todo eso fue que, por primera vez, estaba sintiendo en carne propia lo que ella misma me hizo pasar. No respondí. Las últimas veces que intentó contactarme, el tono de sus mensajes cambió. Ya no era suplicante, sino agresivo, como si su desesperación la empujara a culparme por lo que estaba viviendo. Me dijo que me estaba excediendo, que lo que estaba haciendo era cruel, que después de todo lo que habíamos compartido, nunca imaginó que yo fuera capaz de algo así. Me acusó de ser vengativo, de haber planeado todo solo para destruirla, como si en su mente el hecho de que yo estuviera actuando con la misma frialdad con la que ella me trató fuera una injusticia. A esas alturas, ya ni siquiera valía la pena enojarse. Era patético verla tratar de aferrarse a cualquier argumento que le permitiera evitar aceptar la verdad, que esto no era un castigo injusto, sino la consecuencia exacta de sus propias acciones. Los procesos legales tomaron su tiempo, pero fueron implacables. Al final, no hubo manera de que saliera ilesa. El dinero que tomó de nuestra cuenta cuando aún estábamos casados tuvo que ser devuelto, aunque fuera en pagos que la dejarían en la ruina por años. Los documentos y pruebas que su exmarido y yo reunimos fueron suficientes para hundir lo que quedaba de su credibilidad, asegurándose de que no pudiera encontrar fácilmente una salida. La última vez que escuché algo sobre ella, fue a través de un conocido que me dijo que estaba viviendo en un pequeño apartamento que apenas podía costear, sobreviviendo con trabajos esporádicos. Sin nadie en quien apoyarse realmente. Aquellos amigos que antes la rodeaban cuando tenía una vida de lujos desaparecieron tan pronto como vieron que ya no tenía nada que ofrecerles. Su exmarido, por su parte, se encargó de cerrar cualquier posibilidad de que volviera a moverse en los mismos círculos en los que antes tenía influencia. Estaba sola. Alguien me preguntó si me sentía mal por ella, si en algún momento había considerado perdonarla, o si al menos tenía algún tipo de satisfacción por todo lo que pasó. Y la verdad es que no sentí nada. Porque ya no significaba nada para mí. Cuando todo terminó, cuando su caída fue definitiva y ya no quedaba más por hacer, me di cuenta de que mi venganza no había sido solo un acto de justicia, sino también una forma de cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. No la odiaba, no la extrañaba, no sentía ninguna emoción al pensar en ella. Solo sabía que había obtenido lo que merecía, y que yo, finalmente, podía seguir adelante sin la sombra de su traición sobre mí. Nunca la volví a ver. Nunca respondí sus mensajes. Nunca le di la oportunidad de intentar explicarse. Porque, al final del día, las explicaciones ya no importaban. Lo único que importaba era que, después de todo, yo fui el único que realmente ganó.